Primera carta de Juan al capítulo 2 y vamos a leer los versículos 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hace unos domingos atrás nosotros estuvimos predicando dos mensajes acerca de nuestra unión con Cristo. Pero es tanto lo que la Biblia enseña acerca de este tema que mi propia percepción es que apenas pudimos raspar la superficie de esta profunda doctrina de las Escrituras. Y es por eso que en la tarde de hoy quisiera tomar unos minutos para seguir hablando de este tema, conectándolo con el hecho de que estamos celebrando la Cena del Señor. Ya que una de las cosas que nos recuerda esta ordenanza es precisamente nuestra unión con Cristo y nuestra unión con todo el pueblo de Dios. Pablo dice en el capítulo 10 de 1 Corintios que la copa que nosotros bendecimos en esta ordenanza, y en un momento vamos a estar participando de la copa y del pan, y Pablo dice la copa que nosotros bendecimos en el contexto de esta ordenanza y el pan que nosotros partimos dan testimonio de nuestra participación en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Y luego Pablo dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Lo que Pablo está diciendo es que el hecho de participar todos de esta ordenanza es un testimonio público de que nuestra salvación se encuentra únicamente en Cristo. Nuestras almas se alimentan únicamente de Él por medio de la fe. Pero al mismo tiempo estamos declarando que al unirnos con Cristo nos unimos también con su pueblo. Existe un solo pan de vida. Así que aunque el cuerpo de Cristo tenga muchos miembros, como dice Pablo aquí, somos un solo cuerpo, mis hermanos, porque todos hemos comido del mismo pan. De manera que la Cena del Señor es un recordatorio de nuestra unión con Cristo. Es un recordatorio de la conexión que tenemos unos con otros si estamos en Cristo. ¿Quiénes deben participar de la Cena del Señor? Aquellos que tengan evidencias de estar unidos a Cristo por la fe y cuya profesión es respaldada por una iglesia local a la que ellos se han unido por medio del bautismo. Voy a repetir eso otra vez. ¿Quiénes son los únicos que deben participar de esta ordenanza? Aquellos que tienen evidencia de estar unidos a Cristo por la fe y cuya profesión de fe es respaldada por una iglesia local a la que ellos se han unido por medio del bautismo. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si en verdad estoy unido a Cristo? O para ponerlo de otra manera, ¿cuáles son las evidencias de esa unión? Mis hermanos, esta es una pregunta extremadamente importante en el contexto de la celebración de esta ordenanza, porque en esta misma carta a los Corintios que citamos hace un momento, Pablo nos advierte que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es serio. Por tanto, dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Me llama la atención el hecho de que Pablo nos está diciendo aquí que este examen no es para que los creyentes dejen de participar de la Cena del Señor. Dice,
pruébate a ti mismo y come entonces del pan y bebe de la copa. Este autoexamen para el creyente es para que pueda participar de esta ordenanza con un corazón preparado, con un claro entendimiento de lo que nosotros estamos haciendo esta noche como iglesia. Y eso es precisamente lo que yo quiero que hagamos al meditar brevemente en las evidencias de nuestra unión con Cristo a la luz de este pasaje en la primera carta de Juan. Y más particularmente lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice, el que profesa con su boca que está unido a Cristo, que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Como nosotros veíamos hace unos domingos atrás, es a través del vínculo del Espíritu Santo que los creyentes están unidos a Cristo. Y una de las cosas que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, está haciendo en nosotros los que somos de Cristo, es conformarnos cada vez más al carácter de Cristo. Sí, es a propósito que estoy mencionando tanto el nombre de Cristo. No es una redundancia gratuita. El cristianismo es Cristo. La vida cristiana práctica es ser como Cristo. Si tú dices, si tú profesas con tu boca estar unido a Cristo por la fe, dice Juan, entonces debes andar como él anduvo. Ahora, esto no significa que el creyente debe llegar a alcanzar una vida sin pecado de este lado de la eternidad, porque de haber sido así, aquí nadie debería participar de la cena del Señor. ¿O no es así? No hay nadie de este lado de la eternidad que sea sin pecado. De hecho, el mismo Juan en esta carta nos advierte que es imposible llegar a tener una obediencia perfecta mientras nosotros estemos en este cuerpo de muerte en el que mora el pecado. Eso es imposible. Dice en primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ven la conexión? Aquellos que están en luz no andan en tinieblas, pero todavía pecan. Y precisamente porque están en Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, y la idea aquí es vas a pecar. Yo no quiero que peques, pero vas a pecar. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, aquí tenemos un problema. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero ahora Juan nos dice que no somos sin pecado. ¿Cómo podemos entonces saber que nosotros estamos en Cristo? Y lo que yo quiero probar a través de esta, espero, breve meditación, es que la prueba, la gran prueba de que nosotros estamos en Cristo es si tenemos un deseo genuino de obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Si tenemos un deseo genuino en el corazón de obedecer los mandamientos de Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión que su comida era hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que eso significa, mi amado hermano? Que Cristo no solo fue un hijo obediente. No.
No solamente fue que él era un hijo obediente, es que él se agradaba en hacer la voluntad del Padre. En otras palabras, la obediencia era su gozo. Y lo que Juan nos está diciendo aquí es que una de las evidencias de que realmente estamos en Cristo es que tenemos en nosotros mismos ese deseo que Él tuvo de guardar los mandamientos del Padre. Nota una vez más el capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerla y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, unidos a él. Una persona que dice conocer a Dios, pero no manifiesta ningún interés genuino en obedecer al Padre, dice Juan, es un mentiroso. Es un mentiroso porque a través de su estilo de vida, él está diciendo una de dos cosas. Fíjense, él dice, yo conozco a Dios, pero no me importa pecar. No me importa hacer lo que el Padre le llama pecado. Esa persona con su estilo de vida está diciendo una de dos cosas. O que a lo que Dios le llama pecado no es pecado, o que a Dios no le importa que yo peque. Y las dos cosas son mentiras. Él está diciendo que Dios le llama esto pecado, pero no es pecado. O está diciendo sí es pecado, pero a Dios no le importa que yo lo haga. Una persona que dice conocer a Dios, pero que no desea obedecerle, es un mentiroso. Y obviamente el conocimiento de Dios del que Juan está hablando aquí no es un mero conocimiento intelectual. Se trata de una experiencia, es experimentar una relación íntima y deleitosa con el Padre, porque estamos unidos a Él por medio de Cristo, por medio de la fe. Es más que una conocimiento teológico de quién es Dios. Es una relación real con Él. Y a ese Dios con el cual yo digo tener una relación, sí le importa el pecado. Tanto que Él estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo, al amado de su alma, a morir en una cruz para rescatarnos de la esclavitud y de la condenación del pecado. Mis hermanos, nuestro Dios no toma el pecado a la ligera y sus hijos no deben hacerlo tampoco. Y el pecado no es otra cosa que transgredir la ley de Dios, dice Juan más adelante en primera de Juan capítulo 3 versículo 4. En otras palabras, solo Dios tiene derecho a definir lo que es pecado y lo que no lo es. El hombre puede tratar de redefinir la moral todas las veces que quiera, pero toda transgresión de la ley siempre será pecaminosa. No importa cuánto cambie la sociedad a nuestro alrededor, el pecado es transgresión de la ley. Solo Dios tiene derecho a definir lo que es pecaminoso y lo que no lo es. Así que, hermanos, no podemos divorciar el conocimiento de Dios de la obediencia a Dios. Es lo que Juan está diciendo aquí. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. De hecho, esto es lo mismo que enseña el profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro. Dice Jeremías que una de las bendiciones que nosotros tenemos en el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, es que en el nuevo pacto todos conocemos verdaderamente a Dios. En el antiguo pacto tú podías ser judío, podías haber sido circuncidado y eras parte del pacto, pero no eras creyente e ibas camino a una condenación. En el nuevo pacto, la bendición que nosotros tenemos es que todos los que de verdad pertenecen al nuevo pacto conocen al Señor. Y por eso Jeremías dice que cuando llegue el nuevo pacto en el que estamos ahora, nadie le tendrá que decir a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Todos los que pertenezcan al nuevo pacto conocen al Señor. Pero ahora escuchen
lo que dice inmediatamente antes en el versículo 33: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y me serán por pueblo. Eso es precisamente lo que Juan nos está diciendo en su carta. Cristo obedeció cada uno de los mandamientos de Dios a lo largo de toda su vida, desde la cuna hasta la tumba, y esos mandamientos que Cristo obedeció ahora están escritos en nuestros corazones si somos creyentes, porque ese Cristo que obedecía al Padre mora en nosotros. Esta es otra forma de decir que hemos sido regenerados, que nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. La vida del Cristo obediente al Padre ahora está en nosotros por su Espíritu. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber que realmente estamos unidos a Cristo? Si guardamos la palabra de Dios, dice Juan en el versículo 5, la misma palabra que Cristo guardó celosamente como hombre cuando se encarnó. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y mis hermanos, Juan simplemente está repitiendo aquí lo mismo que él oyó de Jesús durante su ministerio terrenal. Vayan conmigo, sin moverse de primera de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8. Noten lo que dice el Señor en el versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Una persona que profesa creer en Cristo, ¿cómo yo puedo saber que de verdad es un discípulo? Si permanece en la palabra. Más adelante en el capítulo 14, Juan capítulo 14, en el discurso del aposento alto, el Señor le dice a sus discípulos, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Ven la conexión? Yo estoy en Cristo, Cristo obedeció al Padre, Cristo tomó en serio su palabra. Todo aquel que está unido a Cristo toma en serio su palabra también. Por supuesto, hay otros textos del Nuevo Testamento que amplían mucho más este espectro de lo que implica la imitación a Cristo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. En otras palabras, Cristo se humilló. El que está en Cristo está luchando con su orgullo. El que está en Cristo de alguna manera debe evidenciarse la humildad en él. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice que nuestro Señor Jesucristo anduvo haciendo bienes. Una persona que está unida a Cristo es alguien misericordioso. De alguna forma manifiesta la misericordia. Efesios capítulo 5 versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo ama a su iglesia al punto de dar su vida por ella. Todo aquel que está unido a Cristo ama su iglesia. El que dice que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso, dice en primera de Juan. Así que el que ama, el que está en Cristo, ama la iglesia por la que Cristo murió. Colosenses capítulo 3 versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, perdonándoos unos a otros. Son señales de que estamos en Cristo. En primera de Pedro capítulo 2 versículos 21 al 23 dice que nuestro Señor Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición.
Él no era vengativo. Una persona que está en Cristo está luchando con la amargura de su corazón, está luchando con ese espíritu vengativo. Todas esas son señales de estar en Cristo. Así que andar como Él anduvo es imitar en algún grado todas esas características que hacen de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo la persona más gloriosa, la persona más satisfactoria de todo el universo. Es a eso que se refiere Juan cuando dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pastor, yo estoy en un hoyo ahora mismo con eso que usted está diciendo. ¿Cómo resolvemos el dilema que la misma carta de Juan plantea? Porque lo cierto es que aunque yo estoy unido a Cristo, todavía peco. Entonces, la pregunta que nosotros, o que yo quisiera ayudarlos a responder en esta tarde es: ¿cómo podemos conectar todo eso con la realidad de que el pecado todavía mora en nosotros? En otras palabras, ¿cómo yo puedo evaluar objetivamente que yo estoy en Cristo a pesar de que todavía peco? He aquí mi respuesta: 3 cosas. Primero, por el deseo sincero que yo tengo en mi corazón de llegar a ser perfecto en obediencia, aunque sé de antemano que no lo voy a lograr de este lado del cielo. Por el deseo sincero que tengo en mi corazón de llegar a ser perfecto en obediencia, por la lucha que percibo en mi alma para no pecar, y por el dolor que me causa el hecho de haber pecado. ¿Se captó eso? ¿O debo repetirlo otra vez? No hay problema. Por el deseo sincero que tengo en mi corazón de llegar a ser perfecto en obediencia, por la lucha que percibo en mi alma para no pecar, y por el dolor que me causa el hecho de haber pecado. Mis hermanos, todo aquel que ha sido unido a Cristo odia el pecado y evita el pecado, no perfectamente, pero sí sinceramente. Cuando nosotros éramos inconversos, el pecado era nuestra zona de confort y de placer. Pero en el mismo momento en que el Espíritu Santo nos une a Cristo, el pecado viene a ser territorio prohibido para el creyente. Ya no es esa zona de confort total que era antes. Todavía el pecado sigue siendo seductor. Todavía el pecado sigue siendo placentero. Pero ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para decirle que no al pecado. Y lo que es más importante, ahora disfrutamos del nuevo placer de la obediencia. Porque estamos unidos a aquel cuyo gozo consistía en obedecer al Padre. El verdadero creyente, mis hermanos, nunca llega a ser perfecto en esta vida, pero desea hacerlo. Desea hacerlo. Es como decía Hugh Martin, un santo del pasado: me encanta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Esa es la realidad de la vida del creyente. El creyente desea de todo corazón parecerse cada vez más al bendito Salvador al que él admira, ¿o no es así? Tú quieres parecerte al que tú admiras, y tu mayor admiración debe ser Jesús. Por lo tanto, tú debes anhelar, si eres un verdadero creyente, ser cada vez más como Jesús. Es por esa razón que el creyente experimenta una lucha diaria contra el pecado y un profundo dolor cuando es vencido por el pecado. Escuchen cómo Pablo describe esta lucha en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Este es un pasaje impresionante. Cómo el apóstol Pablo abre aquí una ventana
para que nosotros podamos ver como un creyente cualquiera, como tú y como yo, la lucha que había en su corazón. Dice Pablo, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco cuando él peca. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. O sea, yo sé que la ley es buena, pero en ocasiones la violo. Pero me duele haberla violado. Así que en el fondo estoy reconociendo que la ley es buena. Yo no estoy en contra de la ley, yo estoy en contra de mí, que no puedo guardar la ley. Versículo 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Hermanos, oigan lo que Pablo está diciendo aquí. El pecado habita en mí. El pecado no es mi rey como era antes, pero sigue siendo mi enemigo. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que dice el mismo Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿quién es el que habita en mí, Cristo o el pecado? ¿Aló? ¿Quién es el que habita en mí, Cristo o el pecado? Sí. Sí, Cristo y el pecado. Es precisamente por eso que hay una lucha cada día. Dice el teólogo escocés Sinclair Ferguson que la oposición a la influencia de Cristo por causa de mi pecado es tan inevitable como la hostilidad del rey Herodes al niño Jesús cuando temía que ese bebé recién nacido fuera una amenaza para su trono. Tú tienes a un Herodes adentro de ti que todavía quiere matar al niño. Porque Cristo en mí es una amenaza para la victoria del pecado que también habita en mí. Es un campo minado. Sigue diciendo Pablo en el versículo 19, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si Pablo se hubiera quedado ahí, qué terrible hubiera sido. Pero ahí no termina. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Comentando acerca de este texto, escuchen lo que dice otro teólogo, Maurice Roberts. Este no es el clamor de un hipócrita que disimula para cubrir delante de los demás aquellos pecados secretos que practica internamente y en los cuales se deleita. No, más bien es el clamor angustioso, profundo y sincero que a través de toda su vida pronuncia un hombre que se encuentra en Cristo, porque nunca puede obedecer completamente los mandamientos de Dios que genuinamente ama y aprueba. Ese es el clamor del creyente. Mis hermanos, tenemos que entender que el pecado todavía mora en nosotros, y no solo como una mancha. Ese pecado que todavía mora en nosotros produce cierto grado de parálisis espiritual.
Imagínate a un muchacho mirando los Juegos Olímpicos con una pierna rota, enyesada desde aquí hasta abajo. A él le encanta ver a los atletas correr y saltar. Y en su corazón él tiene la voluntad de hacerlo. Pero no puede correr esa velocidad, ni puede saltar tan alto, porque su limitación física no se lo permite. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que de la misma manera los verdaderos cristianos desean en su corazón obedecer perfectamente a Dios como Cristo lo hizo. Pero por más que lo intentan, su desempeño está muy lejos de ser perfecto. ¿Ven el punto? Él obedece, pero no perfectamente. Él obedece, pero no perfectamente. Ahora, lo interesante es que el verdadero creyente no por eso deja de esforzarse, anhelando con esperanza la segunda venida en gloria de nuestro Señor, sabiendo que en aquel día Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 21. De hecho, Pablo en ese mismo capítulo de la carta a los Filipenses, él dice que él sabe muy bien que él no ha llegado a la meta de ser perfecto. Él lo sabe. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo sé que de este lado de la eternidad yo no voy a llegar a la meta, pero yo voy a seguir corriendo porque quiero llegar a la meta, para poder hacer aquello para lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor, yo te pregunto, tú que profesas ser cristiano, ¿tú ves esas marcas del carácter de Cristo en ti? ¿Es evidente en tu vida un sincero deseo de ser cada vez más como Cristo y cada vez menos como tú? Tú amas la palabra de Dios, porque Cristo decía que será su comida. Y por supuesto, cuando uno está en la palabra, eso produce oración, produce comunión con Dios a través de la oración. Cristo se apartaba continuamente para orar con su Padre. Tú amas al pueblo de Dios. Tú amas la iglesia, no la iglesia que está en el cielo, en Hebreo 12, la iglesia, llena de gente imperfecta, igual que tú. Porque fue por esa iglesia que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Tú amas la iglesia? ¿Es el pecado para ti algo que en lo secreto tú anhelarías poder hacer sin ser descubierto? ¿O es algo que sinceramente aborreces, aunque al mismo tiempo todavía te resulte tan seductor? ¿Cuál es tu relación con el pecado? Tú puedes percibir en ti un deseo genuino de obedecer los mandamientos de Dios, aunque percibes al mismo tiempo la resistencia de ese Herodes que todavía mora en tu corazón para que no lo obedezcas. Si no es así, mi amigo, yo te invito en esta noche a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque eso es lo que Dios demanda de ti, que tú vengas con la disposición a divorciarte de tu vida de pecado, sabiendo de antemano que no vas a poder hacerlo en tus propias fuerzas y que precisamente por eso necesitas venir a Jesús. Que vengas confiando únicamente en la vida perfecta de Cristo, no en la tuya, en la de Cristo. Y en su muerte en la cruz por nuestros pecados. Ahora, mi hermano, si tú puedes percibir en tu corazón esa lucha que yo he estado describiendo aquí, dale gracias al Señor. Por más dura que sea la lucha, de verdad, dale gracias al Señor, porque esa lucha es un síntoma de vida.
Estás luchando porque Cristo habita en ti y el pecado también. Y así será hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Sin embargo, como bien señala otra vez Sinclair Ferguson en las palabras que citamos hace un momento, aunque el conflicto ciertamente es entre dos enemigos opuestos, ellos no son iguales. Aquel que está en nosotros, mis hermanos, es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Así que si estás luchando, mi hermano, ampárate una vez más en el evangelio de Cristo para el perdón de tus pecados y participa de la cena del Señor con una conciencia tranquila y con la esperanza gloriosa de que pronto, muy pronto, nosotros estaremos disfrutando de la bendita presencia de nuestro amado Señor y Salvador, y nuestros problemas con el pecado habrán terminado para siempre jamás. ¿Ven por qué le decía examínate para que participes? Si eres un verdadero creyente, no para que no participes, pero examínate. Recuerda, mi hermano, estas palabras de Pablo en Romanos 16:20, con la que ahora concluyo. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice Pablo. Amén.